Buenos días, bienvenido a un nuevo programa de Actualidad Local La Palma. Comenzamos el recorrido informativo por la Isla Bonita hablando de las grabaciones del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias durante la erupción volcánica de Cumbre Vieja en 2021. En el Pleno del Parlamento de Canarias del pasado 17 de diciembre, la diputada del Grupo Parlamentario Vox, Paula Jover, denunció el vencimiento de los plazos establecidos para que el Gobierno canario disponga del informe jurídico que determine las condiciones de acceso de la ciudadanía a las grabaciones del Pevolca durante la erupción del Tajo Gaite. Hay que recordar que el viceconsejero de Cohesión Territorial, Marcos Lorenzo, anunció el pasado junio que iba a solicitar este informe debido a que los informes técnicos existentes de la pasada legislatura denegaron la divulgación de las deliberaciones en los órganos del Pevolca por no considerarlas de relevancia pública. 6 meses después, el consejero de Política y Cohesión Territorial, Manuel Miranda, se disculpa por el retraso y lo justifica en una necesidad de subsanación de la solicitud de ese informe, aunque asegura la diputada de Vox que tendrá esa información y que la consejería no tiene nada que ocultar. Esta es una cuestión de enorme relevancia para las asociaciones de afectados por el volcán que llevan 3 años solicitando el acceso a las actas y las grabaciones de las reuniones del Comité Científico y Director del Pevolca en los días y horas previos a la catástrofe. Solicitud de datos de la señora diputada doña Paula Jover Linares del Grupo Parlamentario Vox sobre informe encargado a los servicios jurídicos para especificar las condiciones de acceso a la ciudadanía de las grabaciones del Comité Científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencia por Riesgo Volcánico de Canarias, Pevolca, durante la erupción del volcán o resolución de formalización del encargo. Tiene la palabra. Va dirigido el señor consejero de Política Territorial. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero. Desde el pasado 25 de octubre tiene usted en su consejería sobre la mesa la petición del informe, o en su defecto de la solicitud del informe, sobre las condiciones de acceso de la ciudadanía a las grabaciones del Comité Científico del Pevolca con motivo de la erupción de Cumbre Vieja. Me gustaría conocer por qué se ha incumplido por parte de su consejería el plazo de un mes. Estamos ya casi, han llegado los 2 meses, desde que se formalizó la petición, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 16.3 del reglamento del Parlamento. Gracias, señora Jover. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, diputados. Buenos días, señora Jover. Pues sí, tengo que reconocer que ha habido un retraso. Nosotros hemos solicitado esa información a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias. Mandamos una comunicación donde solicitábamos la información precisamente que se nos pedía. Tuvimos una respuesta reciente por parte de los servicios jurídicos, donde se nos dice que la solicitud tiene que mejorar en un determinado aspecto y sobre todo en el carácter excepcional y su especial relevancia. Es decir, nos vemos obligados en este momento, señorías, a volver a presentar esa solicitud tal cual nos está diciendo los servicios jurídicos del Gobierno. Inmediatamente que tengamos esa información mucho más sólida que pueda permitir a los servicios jurídicos hacer un dictamen, a partir de ahí, desde que lo tengamos, lo pondremos a su disposición. No puedo más que pedirle disculpas, pero es verdad que hemos tenido ese contratiempo donde los servicios jurídicos nos han comentado de que la solicitud no estaba hecha en las condiciones que ellos exigen para que esto fuera así. Señora Jover, tiene la palabra. Señor consejero, el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico de Canarias dice que los informes facultativos se emiten en 10 días y como mucho en 2 meses. Fue en junio cuando, tras un debate entre nosotros dos en este pleno, su viceconsejero solicitó la emisión de informe. Creo que esa subsanación del informe mal solicitado a la Consejería de los Servicios Jurídicos se había debido rectificar ya desde hace tiempo. Espero que ahora, durante este periodo de suspenso del periodo de sesiones parlamentario, tengamos ya el informe listo y nos dé traslado al mismo. Le recuerdo sus palabras en este mismo pleno, que la Dirección General de Emergencias y su consejería deben ser transparentes porque es la única manera de darle credibilidad. Gracias. Gracias, señora Jover. Tiene la palabra, señor consejero. Gracias, señora presidenta. Tenga claro, señora Jover, que tendrá esa información, sin duda alguna, que esta consejería, como comprenderá, no tiene nada que ocultar. Esto es un proceso que se inició en la legislatura pasada, donde no se dio esa información. Nosotros estamos en la línea de conseguirla. Desde el momento que la tengamos, se la vamos a trasladar, no tenga duda alguna, y que sepa que sigo manteniendo que la transparencia va a ser nuestra norma de funcionamiento. Muchas gracias.
Vicente Leal es un afectado por el volcán que hasta el 13 de diciembre estaba empleado como asesor de confianza de Sergio Rodríguez, cargo por el que percibía un salario público de 55.000 euros brutos al año. Pero su participación como beneficiario de una iniciativa privada para recaudar fondos con el objetivo de recuperar su casa y convertirla en villa turística le ha costado el cese en su cargo en el Cabildo, un cese del que el propio Vicente afirmaba enterarse frente a la cámara de Canal 11 La Palma. Sobre este tema hemos podido hablar con el presidente del Cabildo Insular, Sergio Rodríguez, para quien Vicente es una persona honesta que ha cometido un error por desconocimiento, a pesar de que, según defiende, desde el Cabildo se le advirtió previamente de que recondujera la situación. El presidente del Gobierno Insular de Coalición Canaria considera a Vicente un amigo personal y defiende que el trabajo que desempeñaba como gestor de área era magnífico. También ha negado rotundamente que Vicente se estuviera beneficiando de su posición en el Cabildo y ha asegurado que a todos los afectados se les trata por igual desde la institución insular. A Vicente se le encomendaron las relaciones con los afectados, precisamente porque venía trabajando ya anteriormente con ellos, porque él era un afectado lógicamente, y precisamente tenía relación con todas las plataformas, tenía la posibilidad de comunicarse con ellos y de hacer una serie de planteamientos de las plataformas al Cabildo y el Cabildo a las plataformas. Y estaba haciendo un magnífico trabajo, yo tengo que decirlo. Yo a Vicente le agradezco muchísimo el trabajo que se estaba haciendo, pero bueno, el personal del Gabinete de Presidencia, que lo nombra por decreto el presidente, tiene que cumplir con otras cuestiones. Y en aras de la transparencia precisamente y de hacer las cosas bien, bueno, pues creo que se ha cometido un error, básicamente por desconocimiento, porque habemos personas que llevamos tiempo en esto y otras que acaban de llegar, y efectivamente, como yo le dije a Vicente, eres un afectado y tienes una serie de derechos que por supuesto yo los entiendo, pero tienes algo distinto, y es una posición distinta al resto de los afectados, directamente relacionado con el presidente, y que puede inducir a que la gente pueda pensar cosas que no son. Y eso, pues lógicamente, en política, pues pasa lo que pasa, ¿no? Yo no tengo ninguna duda del trabajo de Vicente, estoy muy agradecido. Me parece una persona súper honesta. Creo que lo que le ha pasado es un tema de desconocimiento de cómo funcionan las cosas, pero lógicamente estamos en un mundo en el que lo que menos queremos nosotros es dejar dudas respecto a cómo se gestiona el dinero público y lógicamente las prioridades que tenemos respecto a unos afectados o otros. Para mí todos los afectados son iguales y vamos a atenderlos de la misma manera, y yo lógicamente no puedo dejar ningún margen de duda respecto a esto, ¿no? Yo tengo claro que Vicente, porque además participa en algunas de las reuniones, se reunía con plataformas, se reunía con afectados, porque la casuística es tan distinta en determinadas cuestiones que es complejo dar soluciones globales. Es decir, lo primero que hemos atendido o tratado de hacer es dar una solución global a aquellos problemas compartidos, pero después había que tener una persona pendiente de las casuísticas particulares. Date cuenta que, por ponerte un ejemplo, hubieron personas que tenían una situación familiar antes del volcán y durante el volcán que no es la misma de ahora. Que al pasar por el registro único eran un matrimonio y que ahora mismo no lo son. ¿Cómo queda la situación de uno y del otro para poder arreglar las dos? O sea, ese tipo de cuestiones, a ese nivel tan concreto, era lo que hacía Vicente Leal. Y lógicamente manejando una información que tenía que conocer Vicente Leal y nadie más. Porque al final estamos hablando de cuestiones muy particulares que había que manejarlas como hay que manejarlas. Ya no es una cuestión de ley de protección de datos, es una cuestión de dignidad. Entonces, la atención de esa casuística, que es un trabajo importantísimo, porque el planteamiento que tenemos es de no dejar a nadie atrás, es vital para la recuperación de las personas, sobre todo aquellas que se han sentido abandonadas por las soluciones globales. Ya te digo, o sea, nosotros, es como, te voy a poner un ejemplo en otro ámbito, el tema de Portonao. Los sensores han dado la posibilidad de que casi 900 viviendas hoy en día estén disponibles para vivir. Pero hay unas cuantas viviendas que tienen problemas diferentes y que hay que ir atendiendo uno a uno. Bueno, le das la solución a la globalidad que arregla la mayoría de los problemas, y ahora hay que atender vivienda a vivienda, caso a caso, persona a persona, su casuística,
para tratar de buscar la solución. En la suma de todo estará el objetivo conseguido o no. O sea, en tanto en cuanto una persona se quede detrás en este proceso, será un fracaso. Es decir, tenemos que intentar no dejar a nadie atrás. Y para eso hay que ir atendiendo, ya digo, problemas distintos. Gente que al principio, hay gente que ni siquiera se dio de alta en el registro único, porque en aquel momento, bueno, pues lo primero que hicieron fue irse de la isla, porque fue lo que sintió en aquel momento, ¿no? O gente que se bloqueó y que no actuó. Es que hay infinidad de cosas que plantea la gente en este momento que si no se atienden de manera concreta y personal, no se les va a dar solución. Y ese es el trabajo principal que hacía Vicente Leal. ¿Qué pasa? Que surge esta posibilidad de una empresa que quiere ayudarle. Bueno, yo creo que el planteamiento está mal, porque no por parte de la empresa es lícito y es legítimo que haga lo que crea y además que lo dirija a quien quiera, ¿no? Pero si yo, lógicamente, hubiese conocido el planteamiento, yo le hubiese recomendado a Vicente que efectivamente esto está bien que lo haga la empresa, pero que lo haga para los afectados, no para un afectado, y menos relacionado con el presidente del Cabildo, Isola de la Palma. Aquí lo que era importante es que él se diera cuenta de que se estaba cometiendo un error con el planteamiento que se le estaba haciendo. Es lo que efectivamente por desconocimiento no entendía cuál era el error que estaba cometiendo, ¿no? Porque o sea, tú le planteas a un afectado la posibilidad de que alguien lo ayude y dice, oye, pues normal. Además no es una cuestión mía, es una cuestión que me plantean de fuera una empresa, ¿no? Pero lo que no se estaba viendo aquí es precisamente que eres una persona nombrada por el presidente del Cabildo directamente con un decreto. Y que además tu trabajo está relacionado con los afectados. Que además ya había algunos afectados que estaban dirigiendo ataques al propio Vicente diciendo que se estaba beneficiando de su posición, cosa que es irreal y es falso que se estuviera aprovechando de esa posición. Pero lógicamente cuando él toma la decisión de seguir para adelante con este tema, sabe a lo que se expone, Es decir, yo no conozco a ningún político hoy en día que meta la pata en algo y al final no lo pague. Y tenemos ejemplos recientes en esta isla de cuestiones que a lo mejor le pueden pasar a cualquiera, ojo, de cuestiones que le pueden pasar a cualquiera, que al final se toma la decisión que se toma precisamente porque es político, por el momento político que se está viviendo en este país y porque, bueno, al final nosotros estamos en determinadas posiciones en las que no se nos permite determinadas cosas. ¿Por qué? Porque no están bien. Entonces, bueno, cada uno tiene que asumir aquí la responsabilidad que tiene que asumir. Y en este caso, yo creo que Vicente, con el que he tenido conversaciones a posteriori de esa decisión, lo ha entendido, pero lo ha entendido a posteriori. Lógicamente a Vicente se le informó en ese mismo día del tema. Pero sí que habíamos tenido conversaciones para tratar de reconducir la situación antes, para no tener que tomar la decisión, porque si Vicente hubiese lógicamente rectificado, pues yo no tenía ningún interés por cesar a Vicente, todo lo contrario, estoy diciéndote que estaba muy contento con el trabajo que estaba haciendo, ¿no? Lo que creo que faltó aquí es entendimiento de la situación, ¿no? Es decir, no cualquier persona de la calle entiende que tú vienes aquí y que adquieres una serie de responsabilidades que tienes que defender y que no puedes sobrepasar, ¿no? Hay líneas que no se pueden sobrepasar y me parece que estamos hablando de un tema tan sensible que no podemos dejar ninguna duda. Y yo no tengo ninguna duda respecto al comportamiento honesto de Vicente, Creo que obedece al desconocimiento de cómo funcionan las cosas. Nosotros... lógicamente, cuando yo pido que se trate con el máximo respeto este tema, porque de los 9 años y medio que yo llevo en este tema ha sido el momento más complicado que he vivido, por desagradable, porque no es fácil, porque además Vicente es un amigo personal, pero lógicamente la situación requería tomar decisiones, porque sí que lo que no puede haber aquí es una mancha de duda de ningún tipo. Cuando yo pido eso, se entiende, y de hecho no se saca ninguna comunicación oficial desde el Cabildo, y eso lo puedo yo asegurar respecto a ese tema.
El compromiso canario con la vivienda, nuevas iniciativas para un desafío global. Con este título, el consejero de Vivienda del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, ha inaugurado recientemente este foro dedicado a abordar las líneas de trabajo que el Ejecutivo regional está siguiendo en esta materia. Y lo ha hecho en un contexto de emergencia habitacional en Canarias, en el que el acceso a la vivienda es, según reconoce el consejero, uno de los principales problemas de los residentes del archipiélago. Durante este foro ha explicado las medidas legislativas puestas en marcha, así como los planes del Gobierno canario para la construcción de vivienda pública. Como saben, desde el inicio de legislatura, para el Gobierno de Canarias es una prioridad las políticas de vivienda. Estamos hablando de uno de los principales problemas que tienen los canarios y las canarias, que es el acceso a la vivienda, y por eso precisamente el Gobierno ha puesto todos los instrumentos, todos los esfuerzos en dar respuesta a la emergencia habitacional. Lo hicimos a principios de este año aprobando un decreto ley, el de medidas urgentes en materia de vivienda, que precisamente declaraba la emergencia habitacional en Canarias y incluía una serie de instrumentos, de herramientas para dar respuesta de manera excepcional a esa emergencia habitacional. Pero dijimos también que ese no era el punto y final a las políticas de vivienda, que íbamos a seguir implementando otras medidas, otras herramientas, que íbamos a dotar también a los ayuntamientos y a los cabildos insulares de competencias para poder dar respuesta, y eso es lo que hemos hecho a lo largo de estos meses. Hoy haremos balance, hablaremos de las medidas que hemos tomado hasta ahora y sobre todo también hablaremos de las medidas que vamos a tomar a partir de ahora, y ahí vamos a centrarlo en un decreto ley en el que está trabajando el Gobierno para sacar en el primer trimestre del año próximo, del año 2025, un decreto ley que va centrado en la agilización de las licencias urbanísticas. Somos plenamente conscientes de que los inversores que quieren construir vivienda protegida se encuentran muchas veces en muchos ayuntamientos con obstáculos a la hora de obtener permisos, por obtener licencia. Por eso nosotros vamos a facilitar herramientas también a los ayuntamientos para que puedan otorgar esas licencias de manera mucho más ágil, y también ese decreto ley va a incorporar medidas para incluir una nueva figura que es la vivienda asequible e incentivada. Una figura que está recogida en la Ley Estatal de Vivienda, pero que ninguna comunidad autónoma ha desarrollado, que Canarias va a ser la primera comunidad de todo el Estado español que desarrolle la vivienda asequible e incentivada, y básicamente es vivienda que no es protegida, es decir, es vivienda libre, pero que tiene un precio fijado para el alquiler, es decir, unos precios máximos. Esas viviendas asequibles e incentivadas están dirigidas a la clase media, a las personas, a las familias que no tienen condiciones para acceder a una vivienda pública ni tampoco a una vivienda protegida, pero que evidentemente en el mercado libre tampoco encuentran vivienda. En definitiva, una medida más para incrementar la oferta de vivienda. Y también el decreto ley recogerá, entre otras cuestiones, pues algunas mejoras al propio decreto ley 1/2024, es decir, iremos un poquito más allá en aquellas cuestiones que consideremos necesarias. También hablaremos de otra figura que va a entrar otro instrumento que va a entrar a partir del 1 de enero en vigor, o a partir del inicio del año, que va a ser la hipoteca joven canaria, una hipoteca que podrán beneficiarse todos los jóvenes de 18 a 40 años y que va a poder financiar su vivienda en un 95%, es decir, en lugar del 80% que financian normalmente las entidades financieras, pues vamos a poder llegar la financiación hasta el 95%, porque el Gobierno de Canarias avalará hasta el 15%, por lo tanto permitiendo que los jóvenes puedan también acceder a una vivienda en régimen de propiedad sin tener la necesidad de tener tantos ahorros para poder acceder a esa vivienda. En definitiva, instrumentos, medidas para dar respuesta a la emergencia habitacional. Por un lado tenemos vivienda pública. El Gobierno de Canarias está construyendo en este año 2024 1000 viviendas públicas. El año 2025 vamos a construir otras 1000 viviendas públicas. Esas principalmente van a estar dirigidas a alquiler social, aquellas familias que tienen ingresos hasta 1,5 veces el IPREN, es decir, las familias más vulnerables y con menos ingresos son las que acceden normalmente a esas viviendas públicas, ese parque de vivienda pública. Por otro lado, fomentamos la construcción de vivienda protegida, lo que antes conocíamos como VPO. Eso normalmente lo construye el sector privado, el 80% de la VPO en España la construye el sector privado. Esas son familias y unidades familiares y personas que tienen ingresos entre 1,5 y 4,5 veces el IPREM. Y, por último, esta vivienda asequible incentivada, que son para aquellas familias o unidades familiares que
tengan ingresos superiores a 4,5 veces el IPREN y no puedan acceder al mercado. ¿Y cómo son estas viviendas? Pues son viviendas libres, pero que tienen algún tipo de incentivo, principalmente urbanístico, es decir, que la ley, la herramienta que vamos a aprobar, el decreto ley, les va a dar determinados incentivos urbanísticos que, si se acogen a ellos, pues tendrán que tener la limitación en los precios de alquiler, es decir, tendrán que dedicar esas viviendas a que sean asequibles y en régimen de alquiler. Todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, se puede visitar el Belén navideño en Villa de Mazo. Un Belén elaborado por la Asociación Cultura Nuevo Surco de la Rosa, en el que un año más han participado los vecinos del municipio para que residentes y visitantes puedan admirar esta obra elaborada con la ilusión que caracteriza a las fiestas navideñas. Sí, sin duda esto no sería posible si los vecinos, si la Asociación Nuevo Surco, que cada año pone toda su ilusión y sus ganas y sus manos para poder disfrutar de un Belén tan bonito. Hoy pues, hemos podido compartir con todos nuestros vecinos y también con esas personas que han querido venir a Mazo, a La Rosa, a escuchar también a la rondalla y también a la agrupación de castañuelas de Breña Alta, para disfrutar de este día tan especial. La Navidad es ilusión, magia y sin duda encuentros como el que hemos tenido hoy. Felices fiestas para todos. Y bueno, a partir de hoy, de todos los días, de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, está abierto permanentemente. O sea, si no hay algún mal tiempo, temporal o algo, lo tenemos abierto a la visita del público. Bueno, fue una propuesta que nos convenció fácilmente porque nos evocaba momentos de que la juventud de este barrio, cuando íbamos a la caldera y nos bañábamos en la cascada de color, y entonces ya tan solo cuando se presentó la idea, convenció y le echamos mano. Ya fue casi del año pasado para este año, no fue ahora. Bueno, el Belén, más que nada la técnica que ha sido importante es que hemos trabajado con sacos, entelados, pero no con escayolas, sino hemos trabajado pintando sacos y ha sido una tarea muy laboriosa porque había que conseguir dureza y pintura. Entonces, pero después veíamos que el resultado daba bien y eliminamos mucho el papel y lo transformamos en saco. Después hay elementos como la corteza del pino que lo usamos para construir las paredes más profundas de atrás, y hay elementos también como el poleo salvaje para construir el callado del barranco. Y las aguas del río, pues como son cambiantes cada año, pues a veces no te podías ceñir a una sola postal, porque hay muchas fotografías y depende del objetivo de cada fotógrafo. A nosotros solo nos queda despedirnos y desearos los mayores éxitos para el próximo año. Hasta pronto.